Entonces, para esta transformada de esta señal, simplemente este es el espectro. La transformada de la señal con los impulsos vuelve una señal periódica. ¿Ya? Entonces aquí va a haber, se van a generar más señales, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando yo multiplico con la función de impulso, ¿no? ¿Para qué estás multiplicando? Para muestrear la señal, ¿no? Con un periodo de muestreo. Entonces, la señal se vuelve periódica. Ya hemos quedado, ¿no? Nos hemos quedado en esa ecuación. Y aquí está, ¿no? Hemos quedado aquí. Entonces, esta ecuación es la transformada de las muestras, ¿no? X sampling, ¿no? Es la transformada de las muestras. Entonces, aquí vemos que se vuelve periódica, lo que les decía, ¿no? Entonces, omega 0 va a ser igual a 2 sobre pi sobre el periodo, ¿no? Donde t, ¿qué va a ser? Va a ser el periodo de muestreo. Este es el periodo de muestreo. ¿Ya? Entonces, en vez de k, aquí puedo poner omega 0, ¿no? Porque omega 0 es 2pi dividido entre t. Entonces, esta sería la ecuación que hemos encontrado de la señal o la transformada de Fourier de la muestra, ¿no? Y esto es el espectro, se vería de esta forma. Vuelvo a repetir, al laboratorio estoy considerando esta señal, ¿no? Les doy esta señal y esta representa la transformada de Laplace de Fourier de la señal continua. Entonces, cuando yo aplico aquí, aplico pulsos, ¿no? S es la transformada de los pulsos y simplemente se evalúa, ¿no? ¿Cómo evalúo? Esta es la señal, esto no depende de K, ¿no? Como no depende de K, entra la sumatoria y va a ser esta señal en el dominio del tiempo, la frecuencia evaluada en esta función impulso, ¿no? Entonces simplemente va a ser la función evaluada en todo esto. Y aquí está, ¿no? Esta es la frecuencia en el dominio del tiempo, omega, hemos definido de esta manera, ¿no? Omega menos K veces omega 0. Entonces, si K, esto va desde menos infinito hasta infinito. Entonces voy a tomar el caso que omega sea 0, ¿no? Si omega 0, ¿qué pasaría? Estaría tomando esta señal, ¿no? Solo esta de aquí. Omega 0. Para K igual a 0. K igual a 1, ya estaría tomando esta más. K igual a 2, esta más. 3, 4, 5. Y así, ¿no? También aquí hay desde menos infinito. Entonces, si tomaría K igual a menos 1, estaría tomando esta señal, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no? Entonces, estamos demostrando que la función se vuelve periódica, ¿no? Entonces, aquí va a entrar, ¿esto qué va a ser? La frecuencia de muestreo va a ser igual a 2 veces pi sobre el periodo de muestreo. ¿Ya? Entonces de aquí sale el tema del periodo de muestreo y de la frecuencia de muestreo, ¿no? ¿A qué tiempos o a qué periodos voy a empezar a tomar las muestras de mi señal? Entonces simplemente es eso, ¿no? Este x de s, este sería el espectro. Se vuelve una señal periódica. Recapitulemos, ¿no? Esa es mi señal continua, este es el tren de pulsos, entonces esto va a ser la señal muestreada, ¿no? Después de muestrear la señal, ¿qué voy a hacer? La voy a convertir en secuencia, ¿no? Aquí va a ser x de n, entonces aquí se va a volver unas, como hemos visto, ecuaciones de diferencia.
veamos el proceso en diagrama de bloques, ¿no? Lo que veíamos arriba, ahí está simplemente como un diagrama de bloques. La señal de entrada continua, esta es la señal continua, ¿no? ¿Qué hago? Estoy multiplicando por un tren de impulsos, y aquí está definido matemáticamente, ¿no? Sumatorio de menos o más infinito de esta función de impulso t menos desplazarlo en n veces t, donde n es un número entero, y t va a ser el periodo de muestreo. Aquí va a salir la señal muestreada, pero sigue en el dominio continuo, ¿no? Y aquí convierto este tren de impulsos a una secuencia en tiempo discreto, que va a ser x de n. Entonces, de esa manera estoy haciendo la conversión de analógico a digital. Ahí les decía, ¿no? Lo que está en morado es la representación de la señal en el dominio de la frecuencia de tiempo continuo, y vemos que se vuelve periódica. No. Entonces, esto era por un lado, x de s, ¿no? He utilizado esta ecuación. Hemos quedado que voy a utilizar esta ecuación, ¿no? Esto simplemente es un teorema. La señal muestreada en el dominio continuo o en el dominio de la frecuencia continua va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por la transformada de la señal continua en el dominio de la frecuencia continua por el tren de pulsos en el dominio de la frecuencia continua. Esa es una ecuación, eso ya he utilizado. Ahora voy a utilizar esta segunda relación. Aquí es x de s, que es la señal muestreada. Le aplico la transformada de Fourier y voy a tener la transformada de Fourier en el dominio continuo. Entonces, esta sería la primera ecuación. Y aquí sería la segunda ecuación, donde estoy calculando lo que les decía, ¿no? La señal muestreada en el dominio del tiempo, le aplico la transformada de Fourier, y aquí voy a encontrar la señal en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por si acaso no estoy en el dominio discreto de la transformada de Fourier. Entonces voy a utilizar esta relación, en vez de x de s, que es simplemente es una multiplicación, ¿no? De la entrada con el tren de pulsos, ¿no? Y aquí está, ¿no? La entrada con el tren de pulsos, y esto que va a hacer es una sumatoria, ¿no? Como hemos visto. Entonces, esa sumatoria le voy a aplicar la transformada de Fourier. Entonces, como esto es una señal continua, estoy aplicando la integral, ¿no? ¿No? Esto es continuo. Entonces, le aplico la definición de la transformada de Fourier en el dominio del tiempo. De menos a más infinito de todo esto por e a la menos j omega t diferencial de t. Todo esto viene a ser la definición de la transformada, ¿no? Toda esa parte es la definición de la transformada. Esta va a ser mi señal, esta sumatoria. Ahí dice, ¿no? Transformada de tiempo continuo. Entonces, esto va a variar respecto del tiempo, ¿no? Entonces, como va a variar respecto del tiempo, x de n sale, se comporta como una constante, ¿no? Y aquí la función impulso sí depende del tiempo, y aquí menos e elevado a la j omega t sí depende del tiempo, y resolvemos esa integral. ¿Y esa integral qué va a ser? Simplemente tengo que evaluar en este punto, ¿no? La exponencial. Entonces, aquí estoy llegando a lo que estábamos pidiendo al principio. ¿Qué pedíamos? Pedíamos la transformada, la señal continua, ¿cómo se relaciona con la transformada de Fourier de una señal discreta? Esta es la demostración, ¿no? Entonces, la única diferencia, ¿cuál va a ser? Va a ser la transformada de la señal continua es igual a la transformada de la señal discreta evaluada en omega. Entonces, este omega tengo que evaluar en este omega de tiempo continuo por el periodo de muestreo, ¿no? O directamente el equipo de transformar, ¿no? Despejar la relación. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Estoy encontrando la relación entre
¿Esto qué era omega? Era la frecuencia en el dominio continuo, ¿no? Este omega. Y este W es ¿qué? La frecuencia en el dominio discreto. Entonces, esas dos ecuaciones me han servido para demostrar esa igualdad. ¿Ya? Entonces ya tengo una relación entre el dominio continuo y el dominio discreto al hacer mi conversión, de analógico a digital. Aquí era 1 en 2. Entonces he encontrado dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. ¿Ah? Y ahí coloco la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿no? Entonces, esta es la relación equivalente final. ¿No? Nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es la relación entre la transformada? ¿No? Entonces, ¿qué va a ser T? T va a ser el periodo de muestreo. Y omega S va a ser la frecuencia de muestreo. ¿Ah? Y bueno, lo que les decía, ¿no? La segunda definición es que es periódica. Lo mismo que aquí, ¿no? Se vuelve periódica. Entonces, lo que me interesa es esto. Y lo que van a analizar ustedes es esta relación de aquí. ¿Ah? En las gráficas de laboratorio yo les estoy dando digamos 3pi, 4pi, 5pi. Entonces me van a analizar, o cuando salga el laboratorio, me van a analizar cómo afecta esta frecuencia de muestreo en el dominio continuo. ¿Ya? Entonces simplemente, por si acaso aquí es omega 0, ¿no? Aquí va a ser omega 1, omega 2. ¿Ya? Y ahí está gráficamente lo que les decía, ¿no? ¿Eso qué es? Es lo primero, la señal continua encuentra su transformada de Fourier y esta es la representación de esa señal. ¿Ya? Entonces va a tener un pulso y va a tener un rango de frecuencia, ¿no? ¿Y eso qué es? Es el tren de pulsos en el dominio de la frecuencia. Y ahí tengo la representación de la ecuación 1, ¿no? La convolución. La convolución de la transformada continua, ¿con qué? Con el tren de pulsos, ¿no? Con esos tres trenes de pulsos. ¿Y qué me pasa? Me está replicando, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, me dicen que van a aparecer réplicas con periodo original o igual a 2t. Y eso es lo que está pasando. Lo que tengo que cuidar cuando hago la transformación de analógico a digital es que estas muestras o estos valores de aquí no se sobrepongan. Está más adelante. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Esta es la señal, la transformada en tiempo continuo. Otra vez, ¿no? La señal original en tiempo continuo, sin muestrear, ¿no? ¿Y esto viene a ser qué? Viene a ser el dominio de la frecuencia de mi señal ya digitalizada en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Aquí viene el teorema de Nyquist. Esto va a tener una frecuencia, ¿ya? De muestreo, o una frecuencia de la señal. Entonces, esa frecuencia de señal tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia
de la señal que voy a muestrear. Por ejemplo, si mi frecuencia tengo un seno de 2πt, esa es mi señal, esa señal quiero muestrear. Entonces, sabemos que omega es igual a 2pi y sabemos que esto es 2 sobre t, ¿no? Entonces, el t va a ser un segundo o va a ser un hertz, ¿no? Esta es mi señal. Esta es la representación en el dominio de la frecuencia. ¿Qué está pasando? Estoy asumiendo yo que voy a tener 2pi. Entonces omega va a ser 2pi, de aquí despejo t, y t va a ser un segundo, ¿no? Entonces, eso lo convierto a frecuencia, que viene a ser un hertz. Entonces, lo que me dice aquí, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia de la señal que voy a muestrear. ¿Cuál es la frecuencia de mi señal? Es un hertz, ¿no? Entonces la frecuencia de muestreo tendría que ser 2 hertz. ¿Ya? Tendría que escoger esa frecuencia de muestreo o esa frecuencia en la que se van a repetir mi tren de impulsos. ¿Ya? Eso significa esta gráfica. La frecuencia de la señal y la frecuencia de la señal o la frecuencia de muestreo que voy a necesitar. Y ahí está, ¿no? Teorema de muestreo de Nyquist. Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa si escojo igual y no mayor? Aquí está, ¿no? Igual. Esta es la frecuencia de la señal que voy a muestrear, o la frecuencia máxima de mi señal. Pues esa señal quiero digitalizarla y esa señal va a tener una frecuencia. Entonces, la frecuencia de muestreo estoy eligiendo igual. Lo que pasa igual, si yo elijo igual, va a pasar esto. Como es un tren de impulsos, se va a volver periódico. Pero en estos puntos estoy trabajando al límite. ¿Por qué? Lo que yo tengo es información de la señal original, ¿no? Y esa información quiero tratar, o quiero digitalizar, para que entre un procesador y ahí pueda tratar. Entonces, cuando yo estoy trabajando al límite, va a pasar esto. Están al límite de sobreponerse, ¿ya? Están al límite de sobreponerse. ¿Y qué pasa cuando no cumplo la frecuencia de muestreo? Ahí ya se han solapado, ¿no? Y la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia de mi señal. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Si se fijan, aquí terminaba aquí, entonces esto se van a sumar. Y eso es lo que no quiero. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo escojo una frecuencia menor. Ahí tengo en el dominio temporal, ¿no? Tengo mi frecuencia de la señal. Vale 1.5 pi y esa es la representación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy muestreando la señal, ¿no? Estoy muestreando cada 2 pi. Eso sería una función coseno, ¿no? Ahí veo la señal muestreada. Ahora, las muestras tomadas en una frecuencia de 2pi, también podría tomar de 2pi. Si voy a tomar de 2pi, entonces van a formar, o se va a formar una doble señal con la frecuencia de 0pi. Entonces, ¿qué está pasando? Esta señal de aquí la estoy digitalizando. Esta señal en rojo también la estoy digitalizando. Entonces, cuando yo tome las muestras y vaya a reconstruir, van a aparecer que podría ser esta en rojo o podría ser esta que es de mayor frecuencia, ¿no? Entonces, a eso se le llama aliasing, ¿no? A eso se le llama aliasing. Entonces me confundo entre dos señales. Cuando yo empiezo a digitalizar,
al momento de la reconstrucción, podría reconstruir la señal en rojo o esta es otra señal que tiene mayor frecuencia. Entonces vamos a hacer el análisis del dominio de la frecuencia, ¿no? Ahora simplemente, ¿qué está pasando? Esta es la señal, ¿no? Esta es la frecuencia de 1.5. Y ahí abajo tengo lo mismo, ¿no? Bueno, las componentes azules corresponden al periodo de 2pi. Esto es de aquí, ¿no? En azul. Y las de color rojo corresponden a menos 2pi. Entonces, el espectro final va a corresponder a coseno de 0,5 pi. Entonces, ahí estoy viendo cómo es el comportamiento del tema del dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo para el efecto de la aliasing. Ya. Entonces aquí hay unos ejemplos de aliasing, ¿no? Ustedes saben que el monitor de televisión hace un barrido a diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, si yo tengo mi motor de televisión, hace un barrido a una frecuencia y el movimiento es a la misma frecuencia, entonces va a pasar como si no hubiera movimiento. Entonces, otro ejemplo sería cuando ven que un helicóptero está empezando a alzar vuelo. Entonces, si la cámara que está filmando al helicóptero está a la misma frecuencia que las hélices están girando, entonces si yo empiezo a filmar, va a ser como si las hélices no se movieran, ¿ya? Con la cámara, o sea, la frecuencia de las hélices con la frecuencia de la cámara van a estar las mismas. Pero si van a ser las mismas, es como si las hélices del helicóptero no se movieran y estuviera ahí levantando vuelo. Entonces se preguntarían, ¿pero cómo? Si las hélices no se mueven. ¿Ya? Simplemente ese sería un ejemplo práctico para el tema de el aliasing, ¿no? Ahí lo que les comentaba, ¿no? Las aspas del helicóptero que van girando a la misma frecuencia que la cámara. Las ruedas del automóvil que parecen girar hacia atrás. Ya. Hasta aquí hemos visto en esas dos ecuaciones el muestreo para señales determinísticas. Ahora vamos a ver el muestreo para señales aleatorias, ¿no? Entonces, básicamente aplicamos la misma teoría, ¿no? Lo único que nosotros hemos visto que la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia, ¿ya? Entonces, la función de autocorrelación de un proceso estacionario, ¿cuál es un proceso estacionario? Cuando la media es igual a 0, ¿no? El tiempo continuo y su densidad de espectro de potencia va a ser esto, ¿no? Esta es la autocorrelación de la señal continua consigo mismo, ¿no? Va a ser igual a esto que es el valor esperado de la señal continua t más este valor de tau por este x continua conjugado en el dominio del tiempo. Lo mismo que hemos visto en el capítulo 2, ¿no? Para señales discretas, solo que esto está definido para señales continuas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Cuando hallaba el valor esperado, hallaba la densidad espectral de potencia de la señal continua, ¿no? Este omega es en el dominio de tiempo discreto. Entonces, estas serían
la definición de la autocorrelación en el dominio continuo. Si muestramos la señal aleatoria con un periodo de muestreo, aquí está, ¿no? T es igual a 2pi dividido entre la frecuencia de muestreo, ¿no? Obtenemos esta señal. Entonces vamos a calcular la autocorrelación de esta señal XD, ¿no? Entonces, eso ya sabemos por definición cómo se hace, ¿no? Capítulo 2. La autocorrelación de X consigo mismo va a ser M igual al valor esperado de X n más M por X conjugado, ¿no? Entonces, simplemente estamos haciendo variar este valor de M, ¿no? Ahora, aquí estamos colocando este N es igual a ¿qué? Necesito el periodo de muestreo. Entonces, va a ser aquí la señal, ¿no? Esto va a ser igual a la señal o al valor esperado de la señal continua desplazado en n más t por la frecuencia de muestreo. Por esta señal continua conjugada n multiplicado por t. ¿De dónde viene eso? Aquí está, ¿no? La señal, la relación de la señal continua con la señal discreta. Viene de ahí, ¿no? Para mis señales aleatorias. ¿No? Entonces, esto simplemente, ¿qué lo aumentó? Aumentó a t, ¿no? Pues la autocorrelación de X con X va a ser igual a la autocorrelación del tiempo continuo con el tiempo continuo M por T. ¿Ya? Entonces simplemente estuviera aumentando el tiempo de muestreo. ¿Y cómo encuentro la densidad espectral de potencia para el tema que cuando yo estoy muestreando? Cuando yo estoy muestreando simplemente aplico la transformada a la autocorrelación. De la misma manera yo encontraba, ¿no? En el capítulo 2. Entonces, aquí tengo la densidad espectral de potencia, que simplemente va a ser 1 sobre t por la sumatoria de menos a más infinito de la autocorrelación en el dominio continuo, pero desplazado con este valor. Cada vez es frecuencia de muestreo. Entonces, estoy viendo dos cosas: cómo se muestrea una señal determinística y cómo se muestrea una señal aleatoria. Ya, entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? El diagrama, la señal, el conversor, ya tengo en el dominio de las muestras, hago mi procesamiento digital, ¿no? Voy a tener una salida YN. Esto ya hemos visto, ¿no? Por si acaso, esta parte ya hemos visto, capítulo 1 y 2, ¿no? Entonces, después hacemos la conversión. Ya hemos visto, ¿no? El ADC va a ser filtrado, muestreo y cuantificación. Tengo que definir la tasa de muestreo. En el procesador, ¿qué voy a hacer? El filtrado y voy a calcular la transformada rápida de Fourier. Y en el conversor puede ser el proceso inverso, ¿no? En el digital a continuo. Eso ya hemos visto. Es igual. Y este era el tema de cómo manejo una señal continua, el proceso inverso, ¿no? Ya hemos acabado el proceso de la conversión de analógico a digital. Ya hemos visto las ecuaciones. Ahora vamos a ver la conversión de digital a analógico, que vendría a ser esta última parte, ¿no? De digital a analógico. Ya hemos visto esa parte. Ahora vamos a ver la conversión de digital a analógico, ¿no? Lo mismo que nos he mostrado en la anterior clase. Este es un conversor típico de digital analógico, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo sería el conversor? ¿No? Básicamente ahí tengo que entrada de bits, ¿no? Y ahí tengo un array de resistencias. Entonces ese array de resistencias va a entrar un comparador y ahí voy a empezar a reconstruir la señal.
Y al final voy a aplicar un filtro de reconstrucción para poder obtener la señal continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí voy a tener dos variables de entrada. ¿Qué va a ser? La transformada de Fourier, el tiempo discreto y el tiempo continuo, ¿no? Y a la salida voy a tener la señal x de t y voy a tener la transformada de Fourier en tiempo continuo. Entonces ahí simplemente estoy modelando, ¿no? ¿Qué voy a tener en mi conversor? A la entrada voy a tener la secuencia discreta, ¿no? Y en la salida voy a tener la señal que depende del tiempo. Entonces aquí voy a tener una secuencia de tiempo discreto a un tren de pulsos. Entonces voy a hacer lo inverso, ¿no? La secuencia voy a convertir a un tren de pulsos. Una vez convertido a tren de pulsos, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar un filtro pasabajos. ¿Para qué voy a aplicar los filtros? ¿Cuál es la señal de información? La señal que yo quiero reconstruir simplemente es esto. Esto es la señal de información. No me interesa estas muestras. ¿De dónde venían estas muestras o estas funciones? Venían de aplicar el tren de impulsos. ¿Ya? Entonces, ya no necesito tomar en cuenta por qué. Es información redundante. Solo me interesa reconstruir esta señal, porque esta señal lleva la información. Entonces, si solo quiero esta parte, quiero descartar, tengo que aplicar un filtro, ¿no? Esta es la señal de secuencia, ¿no? Discreto. Aquí simplemente, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar un filtro. ¿Para qué estoy aplicando el filtro? Para sacar lo que está a la derecha y a la izquierda. Y solo me interesa esto, porque esto es la información. Eso es la información. Tenemos... Aquí está, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de mi señal, de lo que estoy digitalizando. Cuando hago el muestreo, esto se vuelve a replicar y se vuelve periódico, pero no me interesa solo esto. Esa es la información que he digitalizado, ¿no? Y lo mismo está aquí al final, ¿no? Ahí. Cuando estoy haciendo el proceso inverso, tengo que ir de mi función periódica, tengo que volver a mi información. Y eso es la información. Entonces, ahí, por eso estoy aplicando un filtro, para quitar la información que es redundante, ¿no? O que se ha producido porque aplicar un tren de impulsos y hemos demostrado que se ha vuelto una función periódica, ¿no? Sería como una serie de Fourier, ¿no? Ahí me parece. Entonces, de la misma manera, ¿no? Aquí, para digitalizar, he utilizado una frecuencia de muestreo, ¿no? Lo mismo para hacer la reconstrucción. Ese omega dn es la frecuencia de la señal que quiero reconstruir. La frecuencia de muestreo es a cuánto he tomado los pulsos, ¿no? La frecuencia de muestreo vuelve a ser mayor a 2 veces la frecuencia de la señal. Entonces hemos visto ese tema, nos evita el aliasing, ¿no? Que es la superposición de la información. Entonces ahí hemos visto cómo usar un filtro anti-aliasing. Simplemente tengo que saber a qué frecuencia voy a hacer el corte del filtro para poder diseñar mi filtro anti-aliasing. Entonces va a ser un filtro pasabajos, ¿no? Entonces, aquí voy a tener una función de transferencia y de reconstrucción, ¿no? Entonces,
esa función de transferencia de reconstrucción que está en el dominio continuo es un filtro pasabajos ideal, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Ese va a ser mi filtro pasabajos, ¿no? Mi filtro pasabajos es el comportamiento en el dominio del tiempo y el comportamiento en el dominio de la frecuencia. Si se acuerdan, hemos hecho un ejercicio por primer parcial, ¿no? Yo les daba la gráfica en el dominio de frecuencia, ¿no? Y les daba la frecuencia de corte. ¿Y qué les pedía? Les pedía encontrar la función de transferencia, ¿no? O la respuesta de impulso, ¿no? Eso hemos hecho en el primer parcial, ¿no? Básicamente hemos hecho un diseño de un filtro digital. Y bueno, ahí tengo el ejemplo de reconstrucción por un filtro pasabajos ideal, ¿no? Entonces, este X de RT va a ser la señal reconstruida. Entonces, este va a ser la señal discreta, ¿no? Esta es la señal discreta. Entonces, ¿qué le aplico? Le aplico un filtro de reconstrucción. Entonces, ahí voy a tener una sumatoria, ¿no? Y esta sumatoria viene por la definición, ¿no? Pues sí, la salida siempre va a ser la convolución de la entrada con mi respuesta de impulso. Y esto viene a ser la definición que hemos utilizado, ¿no? Eso se da para todos los sistemas. Entonces, si se fijan, ahí atrás, ¿no? Este filtro pasabajos que tengo que diseñar es simplemente la función seno de x sobre x, ¿no? O seno de pi sobre t entre el periodo de muestreo dividido entre pi por t entre el periodo de muestreo. Esa va a ser la función sin, ¿no? La función sa. Entonces, esta sería la gráfica. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Ya sé cuál es mi filtro que tengo que utilizar. Entonces, como ya sé cuál es mi filtro que tengo que utilizar, aquí ya está, ¿no? Este filtro tengo que utilizar para realizar la reconstrucción de mi señal. Esa es la señal original, ¿no? Esa es la señal muestreada. Ahí tengo el tema de la función sin multiplicado por esta función que es la función discreta, ¿no? Lo que he digitalizado. Y eso sería el comportamiento, ¿no? Estaría ahí en azulito. Y vemos cómo va aumentando a medida que voy utilizando más valores de n, ¿no? Aquí n estoy haciendo variar. Entonces, toda esta señal que se va a reconstruir, vamos a ver, ¿no? Voy aumentando las muestras, ¿no? Ahí, ese es el azulito, es la señal reconstruida, ¿no? Este X de EDT. Volveremos, es la señal original que he digitalizado. Ahí he muestreado y aquí estoy haciendo la reconstrucción de la señal. N estoy aumentando. Si se fijan, esa es la señal reconstruida, ¿no? ¿No? Entonces ahí ya estamos mostrando el filtro que van a tener que usar, ¿no? Aquí está el filtro que van a tener que usar. Ese es el filtro, ¿no? Directamente. Porque los valores con los que tienen que jugar, ¿qué es? Periodo de muestreo. T es el periodo de muestreo.
La señal reconstruida. Ya. Entonces existen algunos problemas con este filtro que nosotros hemos definido, ¿no? Este filtro pasabajos ideal, ¿no? Entonces hay alternativas para poder implementarlas, ¿no? Entonces voy a tener varios filtros de reconstrucción: retención de orden cero, interpolación lineal, interpolación fuga. Entonces, esto sería un filtro de retención de orden cero, ¿ya? Tengo la respuesta a impulso a este filtro de orden cero y tengo su comportamiento en el dominio de la frecuencia continua, ¿no? Esto es lo ideal. Esto es lo ideal, ¿ya? Pero este va a ser el filtro que voy a lograr utilizar en algún caso, ¿no? Como alguna opción. Entonces, se ven que la bajada no es directamente vertical, ¿no? Esto me refiero. Eso va a ser el comportamiento del filtro pasabajo. Respecto del ideal, ahí tiene las ecuaciones de cómo se define este filtro de orden cero. Entonces ahí tengo un ejemplo de reconstrucción, ¿no? Utilizando un filtro de orden cero. La señal mostrada, ¿no? Entonces, más o menos se va a acercar a la forma de onda, ¿no? La forma de onda original. Esta es la original y esta es la que estoy logrando reconstruir con este filtro de orden cero. Vamos atrás. Esta es la ecuación, ¿no? Esta es la señal reconstruida. Este es XDN, que es la señal que estaba en el dominio discreto, ¿no? Lo que he digitalizado, XDN. Y este filtro estoy eligiendo, ¿no? Esta es respuesta a impulso. Esto estoy eligiendo, ¿no? Como primera opción, esto es para pasabajos ideal. Pero en la realidad no se puede implementar, entonces aquí tendrían que colocar el filtro o la respuesta a impulso de orden cero y ver cómo va a reconstruir la señal. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos aquí, filtro de orden cero, ¿no? Y el rojo sería la señal reconstruida. Ya, vas a ver el otro filtro, el interpolador lineal. Lo mismo. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué había sido un interpolador lineal? Había sido la convolución de los filtros de respuesta cero, ¿no? Dividido entre periodos. Esa había sido la definición y aquí está, ¿no? 1 menos el valor absoluto de t entre el periodo t. Esta es la respuesta a impulso. Este t es menor o igual al periodo de muestreo entre 2. Y si aplico la transformada de, me voy a dominar la frecuencia, esto va a ser la respuesta, ¿no? Había sido el filtro de orden cero en el dominio de la frecuencia elevado al cuadrado dividido entre t. Entonces, si se fijan, es más suave, ¿no? La respuesta aquí. La caída del filtro. Y aquí vemos, ¿no? El comportamiento. La señal muestrada y aquí estoy viendo la reconstrucción. Entonces, si se fijan, se está pareciendo más, ¿no? A la señal original. La de rojo es el filtro, ¿no? Que he aplicado. Entonces, está mejor, ¿no?
la reconstrucción. Y bueno, el filtro por la respuesta impulso de interpolación cúbica. Ahí está definido, ¿no? La respuesta impulso está definido de 0 a t y de t a 2t. Entonces, esto sería la respuesta del filtro y esto sería en el dominio de la frecuencia. Estoy aplicando simplemente ¿qué? La transformada de Fourier, ¿no? Y ahí tendría el filtro. Aquí se está complicando más, ¿no? Pero estos son filtros digitales, entonces lo podemos implementar. Entonces aquí sería la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia, ¿no? En el tiempo y en frecuencia. Aquí vemos cómo es la reconstrucción ya directamente de la señal, ¿no? Entonces aquí tengo que escoger un valor de A, ¿no? Un valor de la constante A. Si se fijan, aquí hay un valor de la constante A para escoger este filtro de interpolación cúbica. A más 2 dividido entre T, ¿no? O por T dividido entre T elevado al cubo. Entonces aquí estamos tomando un valor de A 0,1, ¿no? Y esa es la reconstrucción. Si se fijan, es casi la señal de entrada, ¿no? Pero simplemente se nos está complicando la parte de la respuesta del filtro. ¿Ya? Entonces va a depender qué tipo de filtro van a usar para reconstruir la señal. ¿Qué estoy haciendo? Todo esto, vuelvo a decir, lo que estamos viendo aquí es simplemente esto. Estoy aplicando el filtro para quedarme con la señal original. ¿Ya? Simplemente esto. ¿De dónde han venido estas otras señales? Son copias, ¿no? Se ha vuelto esto periódico. Pues no necesito esto, necesito aplicar este filtro para obtener la señal original. Y eso hemos visto en estos tres ejemplos, ¿no? Con estos tres tipos de filtros. Y bueno, esta es la comparación, ¿no? De los tres tipos de filtros, ¿no? Entonces, si se fijan, el de interpolación cúbica es el rojo, ¿no? Más se acerca hasta al parecido de esta respuesta ideal que tenemos, ¿no? Pero si se dan de cuenta, si yo escojo la frecuencia de muestreo igual a 2 veces la frecuencia de la señal, me pasaba esto, ¿no? Que estaban lado a lado. Ahora, si yo le aplico el mejor filtro que tengo, el cúbico, ¿qué va a pasar? Aquí ya va a chocar, ¿no? Entonces, va a tomar esta parte más de aquí. Pero eso no me interesa a mí. ¿No? Va a chocar con esto aquí. Y me va a tomar esta parte de información que no me interesa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes en laboratorio? Esto lo van a tener que recorrer. ¿Cómo lo van a recorrer? Con la frecuencia de muestreo, ¿no? La frecuencia de muestreo tiene que ser menor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal, ¿no? No tienen que dejar que suceda esto. Este es mi filtro y hay choque con esa información, ¿no? Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima o mayor de mi señal a muestreo, para que no ocurra esto. Entonces, cuando hago eso, esto se empieza a separar. Y eso es lo que les decía, ¿no?
Si fijan ahí, aquí la frecuencia de muestreo es igual a 2 veces la frecuencia de la señal. Es igual. Por eso están lado a lado. Entonces tengo que jugar, o ustedes van a tener que jugar. ¿Con qué? Con esto. Trabajar con la frecuencia de muestreo para tener una respuesta de ese tipo, ¿no? Entonces, si se fijan, mi mejor filtro, el de respuesta cúbica, obviamente va a tomar algo de información, ¿no? Pero la información original no va a estar distorsionada, ¿no? ¿Y eso de qué depende? De la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Van a jugar con la frecuencia de muestreo y van a ver cómo es la respuesta. Tanto la entrada como la salida yo tomo, hay filtros. Esos son los filtros para eliminar estas funciones o la información que se vuelve periódica. ¿Quién son de electrónica? El laboratorio tiene que presentar, ¿no? Ya, avanzaremos unas diapositivas más. Ya, entonces aquí básicamente era la práctica, ¿no? Entonces ahí ya estamos haciendo un resumen de cómo se realiza el tema de la conversión de analógico a digital y el tema de digital a analógico, ¿no? La práctica, ¿no? Que yo que me voy a tener que comprar un conversor analógico digital, ¿no? Un circuito integrado. Y lo mismo aquí. Voy a tener que comprar un circuito que me lo haga la conversión de digital a analógico. Nosotros lo que hemos visto es la parte de teoría de por qué surgen esas señales periódicas y qué es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los filtros, ¿no? Entonces simplemente ahí, ¿no? Transformada en tiempo continuo, transformada en tiempo discreto, entra a mi sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, esto va a tener una respuesta, voy a tener una salida, y esta salida voy a tener que reconstruir. ¿No? Entonces, capítulos 1 y 2 ya hemos visto, ¿no? Sistemas LTI, entrada y salida para señales aleatorias determinísticas, ¿no? Simplemente estamos aumentando la parte de continua digital y de digital a continua. Entonces hemos visto, ¿no? Para el convertidor de continuo a digital, el muestreo. Entonces ahí tengo para sistemas LTI la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Simplemente se vuelve una multiplicación. Y voy a tener también la señal reconstruida, la salida va a ser igual a la función de transferencia de reconstrucción. Este filtro ya hemos visto, ¿no? Los 3 tipos que se dan. Bueno, obviamente hay otros, ¿no? El de cúbica, ¿no? Entonces esto ya hemos visto. Entonces la salida, ¿no? La salida o la entrada va a ser la salida en el dominio discreto. Por eso ahí está E elevado a la J omega. Eso significa que estoy en tiempo, esto, ¿no? Esa es mi respuesta en el dominio discreto, ¿no? Entonces, todo este proceso, esto es un diagrama de bloques, ¿no? Un diagrama de bloques, mi señal continua, digitalizo, hago el proceso que tenga que hacer y lo convierto de digital a continuo. Todo ese proceso está resumido aquí, ¿no? La señal reconstruida en el dominio de la frecuencia continua va a ser igual a la función de transferencia de reconstrucción. Eso hemos visto de los 3 tipos de filtro, ¿no? ¿Esto qué viene a ser? Viene a ser la función de transferencia de mi sistema LTI, ¿no? Aquí está.
1 sobre t, ¿eso qué viene a ser? ¿Ya? El muestreo, ¿no? El muestreo que he hecho a mi señal. Entonces, esto sería el resumen de cómo hago la conversión de analógico a digital y cómo hago de digital a analógico. Ya, entonces aquí vamos a hacer el tema de simplificaciones, ¿no? Hemos visto que en el proceso de conversión de continuo a digital se produce el aliasing, ¿no? Entonces podemos asumir que nuestro sistema no tiene aliasing o no representa aliasing, ¿no? Entonces, de manera que la frecuencia de muestreo es tal que la frecuencia va a ser igual, mayor a 2 veces la frecuencia de la señal a muestrear. Entonces, voy a tomar sin aliasing, traducido en una ecuación, significa que la transformada de Fourier en tiempo continuo va a ser 0 para esta frecuencia en tiempo continuo mayor o igual a la frecuencia de la señal. Entonces, con eso me aseguro que no va a haber aliasing. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? El filtro pasabajos de reconstrucción va a ser ideal. Entonces, estamos trabajando en esa forma ideal. Y bueno, con esas suposiciones, llegamos a esta señal simplificada para la señal de salida, ¿no? O la señal reconstruida, pero en el dominio de la frecuencia, ¿no? No se olviden que en el dominio de la frecuencia solo me interesa esta señal, ¿no? Esta de aquí. Las periódicas, ya no. Por eso he aplicado un filtro, ¿no? Entonces, esa sería mi señal de salida. Y eso sería la información en el dominio de la frecuencia que quiero reconstruir. Y eso está aquí, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? La función de transferencia de mi sistema LTI multiplicado por la transformada de Fourier de mi señal continua, ¿no? Y lo mismo aquí. Ese es el sistema que no estamos tomando el filtro ideal y estamos tomando que tiene aliasing, ¿no? Y este sería ya el sistema ideal, ¿no? Tomando un filtro paso abajo es ideal de salida y tomando en cuenta que no tengo aliasing en mi sistema. Ya. Entonces, en teoría, ¿no? Podemos realizar cualquier filtrado en tiempo continuo. O sea, es matemáticas, ¿no? Podemos realizar cualquier filtrado en tiempo continuo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La señal continua, esa es la primera, la que tiene información, ¿no? Esa señal estoy muestreando. La señal muestreada, ahí aplicado el filtro, ¿no? Esta es la señal. Estoy aplicando el filtro. ¿Para qué? Solo necesito esto, ¿no? Esta es la información. Aplico el filtro. Y ahí tengo un filtro de reconstrucción. Ya. Como conclusiones. Cuando hacemos el muestreo de la señal, ¿qué pasa? Se producen réplicas en múltiplos de frecuencia de muestreo. Y eso hemos demostrado, ¿no? Se vuelve periódico la señal, ¿no?
una señal limitada en banda tiene una frecuencia máxima. ¿No? O sea, esto se refiere a la señal que voy a muestrear, ¿no? ¿Qué señal voy a procesar? Entonces, esta señal va a tener una frecuencia máxima. Entonces, tengo que tomar la frecuencia máxima de la señal, ¿no? Entonces, tengo que saber el comportamiento de la señal. ¿Cómo sabría cuál es la frecuencia máxima de una señal? O sea, ustedes están trabajando con cualquier tipo de señal, o sea, están muestreando temperatura, por decirles, ¿no? Tendrían que aplicar la transformada, ¿no? Para ver el dominio de la frecuencia. Ahí se les va a presentar varias frecuencias, ¿no? Y tendrían que tomar la máxima. Así ustedes sabrían. Porque de esta función seno es fácil, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia máxima? 1 Hz, ¿no? De esta es sencilla. Cuando ustedes trabajan, no sé, con otro tipo de, por ejemplo, la señal de voz, ¿no? Tendrían que tomar la máxima. Ustedes grábense, o traten de grabarse, traten de sacar la transformada de Fourier en el MATLAB y ahí van a ver qué espectro de frecuencias tiene la voz. Ese espectro tendría que elegir el mayor, ¿no? Así sabrían la frecuencia máxima que tiene, por ejemplo, la voz, ¿no? Eso yo les daría como ejemplo. Por eso decir, siempre tengo que tomar la frecuencia máxima. Ya, una señal limitada de banda es sobremuestreada, ¿no? ¿Qué significa sobremuestreada? Simplemente el teorema de Nyquist, ¿no? Entonces, me dice que va a haber brechas entre las réplicas del espectro. Simplemente significa, ¿no? Este espaciamiento que les decía, ¿no? Si la señal es submuestreada, las réplicas del espectro se van a superponer, ¿no? Eso es lo que les he mostrado aquí, ¿no? Se van a superponer. Ya podemos reconstruir la señal siempre y cuando que no haya alianza. Y lo que observaba, ¿no? Del filtro pasa abajo. Bueno, hemos visto tres tipos de filtros de reconstrucción. Entonces, básicamente, esto sería el capítulo 4, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 4. Ya, jóvenes, entonces, eso sería, yo creo que espero publicar a la noche su laboratorio, entonces ya estaríamos listos, ¿no? Para el tema del laboratorio. Hemos acabado capítulos 3 y 4.